Buen día, grupo, ¿cómo están? Espero que estén bien en este tiempo que seguimos compartiendo los mensajes y las reuniones de manera virtual a causa de esta pandemia que parece que no se termina nunca. No sé a ustedes, pero a mí se me está haciendo bastante largo y se complica la vida, ¿no? Viviendo de esta forma. Pero aún así, no todos tenemos la posibilidad como iglesia de estar reunidos, aunque más no sea virtualmente, para poder abrir la palabra de Dios y ver lo que tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Por eso yo en este tiempo quisiera animarlos, entusiasmarlos a que sigan enganchados, a que sigan compartiendo los mensajes que cada domingo podemos poner a disposición del grupo. Y también que si ustedes consideran que les hace bien, les gusta o les es de bendición, que puedan compartirlos con los demás para que todos en este tiempo tan difícil podamos ver lo que Dios tiene preparado cada semana para cada uno de nosotros. La semana pasada Mechi nos introdujo en un tema que está en los primeros versículos del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, que es el momento en el que la mujer samaritana se encuentra con el Señor Jesús. Entre otras palabras, Mechi nos dejó la inquietud o el desafío de pensar en qué estábamos nosotros saciando nuestra sed, la sed humana y la sed espiritual. Pero también nos dejó una tareita. Puso ahí algunos textos para que veamos cuál era la situación que vivían los judíos con respecto a los samaritanos, porque, como vimos en el pasaje, no había una buena relación entre ellos. Y la verdad es que yo no me voy a ampliar demasiado en este tema porque quisiera enfocarme en lo que hoy quiero compartir con ustedes, pero básicamente yo les reseño lo siguiente. Miren, en los tiempos en que Saúl, David y Salomón fueron los reyes de Israel, el reinado de Israel estaba unificado. Pero con la muerte de Salomón, el reinado se divide en dos partes. De las 12 tribus, 10 de ellas van a la parte norte y las dos restantes a la parte sur. La parte norte, o reinado de Israel, estaba bajo el reinado de Jeroboam, y la parte sur, con dos de los pueblos de Israel que conformaron el reinado de Judá, estaban bajo las órdenes del rey Roboam. Roboam era el heredero en la línea sucesoria porque era el hijo de Salomón. Bueno, tuvieron muchas diferencias entre sí. Es por eso que se realiza esta separación y hubieron algunos problemas que marcaron diferencias muy puntuales entre el reino del norte y el reino del sur. Hoy básicamente quisiera hablar de una de ellas y que tiene que ver con el pasaje que leyó Mechi la semana pasada, pero yo voy a continuar arrancando desde el versículo 20. Así que si tenés tu Biblia, búscala, abrila, San Juan capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 20. Si no tenés la Biblia, te lo vamos a proyectar acá para que vos puedas leerlo. Yo lo voy a leer, qué es lo que dice la Biblia, y dice así. Esto tiene relación con una situación que la mujer había estado hablando con el Señor Jesús. Entonces, la mujer samaritana le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra. Les dije que esto está enganchado con lo que terminó Mechi. La semana pasada, en un momento determinado, el Señor Jesús le dice a esta mujer, anda a buscar a tu marido. Y la mujer
le dice, mirá, la verdad que marido no tengo. Y Jesús le dice, tenés razón, porque tuviste 5 maridos y el que está viviendo en este momento con vos no es tu marido. La mujer, sorprendida, se dio cuenta que estaba hablando con una persona que era diferente. Y por eso le dice, para mí que vos sos profeta. Claro, la mujer se da cuenta de que la persona que tiene enfrente era un profeta que podía ver lo que estaba pasando o lo que había pasado en toda su vida. Lo que no se había dado cuenta aún en que ese profeta era el mismo profeta de Dios, el Señor Jesucristo. Aún así, yo creo que la mujer, en búsqueda de una situación, digamos, como para sentir el perdón de sus pecados y acercarse a Dios, le trae a colación esta situación que tiene que ver con otra de las diferencias que tenían los samaritanos con respecto a los judíos. ¿Y cuál era? Era el lugar de adoración. Ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Miren, los samaritanos, la parte norte, como les dije antes, eran un grupo de personas que tomaban como referencia o aceptaban solamente los libros del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y en función de eso y de algunos pasajes que allí encontramos, que ahora les voy a decir, ellos eligieron como lugar de adoración el monte Gerizim o Gerizim, que está ahí cerca del Siquem. Les dejo los textos en Génesis 12, capítulo 12, versículos 6 y 7, o en Deuteronomio, capítulo 11 y versículo 29, uno puede ver que ese lugar, el monte de Gerizim, es el lugar en donde Abraham eligió para ofrecer el primer altar en sacrificio a Dios. Y también ese monte está referido en el libro de Deuteronomio como un lugar en donde Dios iba a traer bendición. Es decir, el pueblo de los samaritanos de Samaria habían elegido ese lugar para adorar. En cambio, los judíos, en función a unos pasajes que tengo acá, Segunda Crónicas, capítulo 6, versículos 5 y 6, o en el Salmo 132, 13, ellos que tenían un contexto un poco más amplio, más allá de los 5 libros primeros de la Biblia, tenían una visión un poco más acabada de toda la situación que había vivido el pueblo durante lo largo de la historia, habían elegido a Jerusalén como el lugar para adorar a Dios. Así que acá está esta mujer planteándole esta duda a este profeta y le dice, ¿a dónde tengo que ir para poder adorar a Dios? Nosotros decimos que es este lugar, ustedes dicen que es este otro. ¿Cuál decís vos que es el lugar en donde yo tendría que ir a adorar para encontrarme con Dios? Y lo primero que le dice Jesús es que en realidad el lugar de la adoración es un lugar poco relevante para un futuro muy cercano. Cuando uno ve el desarrollo de los tiempos en relación al pueblo de Israel, en el año 70 aproximadamente, obviamente después de Cristo, es cuando comienza la primera guerra entre Israel y Roma, y ahí es donde el templo que había hecho Salomón fue destruido y un montón de samaritanos muertos a raíz de esta revuelta. Es decir, Jesús, anticipándose lo que iba a pasar, le dice, mira, quiero que sepas que viene la hora en donde ni en aquel lugar ni en este vas a poder adorar, porque ustedes adoran lo que no saben, mas nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Y la verdad es que como lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer es que toda esta cuestión referida a las costumbres, a la doctrina, a los rituales que tenían con respecto a la adoración, iba a cambiar de manera rotunda cuando se presentase lo que fue el nuevo pacto entre Dios y los hombres a través de Jesucristo. Y por eso Él le dice, la salvación viene por los judíos. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios fue dado primeramente a ellos, a los judíos. Y en segundo lugar, porque justamente era Él, Jesús,
el que iba a traer la salvación para la humanidad. Entonces, esta es la situación. Jesús le plantea a esta mujer que ya no es necesario un lugar determinado para adorar a Dios. Y yo quisiera decirte en esta mañana, como para que te quede bien en claro, y es que el ser humano fue creado con un propósito específico. Cuando uno ve lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 6, podemos encontrar que el ser humano fue creado para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. El ser humano fue creado para adorar a Dios. Eso que uno tiene dentro de uno es lo que nos conecta, nos vincula y nos relaciona con Dios. Ahora, evidentemente, muchas personas no tienen este conocimiento espiritual y ante la necesidad de adorar, buscan adorar dioses falsos. Se hacen dioses de esta vida al cual rendirle un culto de adoración que nada tienen que ver con Dios. Hay una historia que yo leí alguna vez en un libro que a mí me gustó mucho y que grafica esta situación. Dice la historia que allá lejos y hace tiempo, en algún lugar determinado, una mujer una mañana se levanta para preparar el desayuno. Y ansiosa por todo esto va a preparar una tortilla que pone en la sartén, deja la sartén en la cocina y haciendo sus tareas se da cuenta que pasó un tiempo porque percibió un olor a quemado. Sale corriendo a la cocina, mira la sartén y ve que la tortilla que estaba preparando se había quemado. Claro, la frustración y la tristeza de la mujer, al querer sacarla para despegarla de ese lugar, empieza a mirar con detenimiento y es como que ve que había una imagen especial. Mira de un lado, mira del otro y ella ve que en esa tortilla quemada se podía ver la imagen de Jesús, la imagen que tenemos todos formadas popularmente, ¿verdad? Y cuando ve la imagen de Jesús en la tortilla, enseguida dice, ¡un milagro! ¡Esto es un milagro! Y desesperada a los gritos llama al marido y le dice, vení a ver que sucedió un milagro en la cocina. El marido no creo que haya creído mucho en las palabras de la mujer, pero para evitarse problemas, hace caso a la mujer y va hacia la cocina y pone los ojos en la sartén y ve que ahí estaba esta tortilla quemada que tenía el rostro de Jesús. Entre los dos enseguida desesperados dijeron, tenemos que comentar esto es un milagro. Y dicen, ¿qué te parece si llamamos al sacerdote del pueblo que venga acá y bendiga esto para que la gente pueda saber el milagro que sucedió hoy en nuestra casa? Y así hacen. Lo llaman a sacerdote y el sacerdote no quería mucho venir hasta que fue tanto la insistencia de esta gente que se acercó a la casa. ¿Qué le pasa al sacerdote? Sorprendido, le dice, efectivamente, esto es un milagro de Dios. La mujer enseguida buscó una caja de madera bien prolijita, limpia, puso la tortilla ahí adentro, le puso unos pedazos de algodón para rodearla, para que parezca que estuviese en el cielo, una tapa de vidrio, un altar. Y dice la historia que todos los días una gran cantidad de personas se acercaban para adorar la imagen de Jesús en la tortilla quemada. Lo que nadie se daba cuenta es que lo que ellos pensaban que era la imagen de Jesús no era ni más ni menos que una tortilla quemada. Y ¿saben una cosa? Muchas veces en la vida nosotros tenemos la idea de que estamos adorando a Dios y adoramos tortillas quemadas. Hay muchas personas que para saciar su necesidad de adoración, como les decía antes, se hacen falsos dioses. Hacen cultos de adoración a su físico, a la belleza, al orden, a su profesión, a sus estudios, a su trabajo, al sexo, a lo que fuere, con tal de tener algo que adorar, sin darse cuenta que no es ni más ni menos que tortilla quemada. El Señor Jesús le dice a esta mujer, ustedes nos adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos.
Y le dice más: yo quiero que sepas, mujer, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la verdad es que lo que le estaba diciendo este Jesús a esta mujer no podía ser entendido por esta mujer. Le costaba interpretar lo que Jesús le decía porque ella estaba acostumbrada a que la adoración eran actos y rituales que debían cumplirse ceremonialmente para rendir ese culto de adoración a Dios. ¿Qué tenía que ver lo que Jesús le estaba diciendo? Nada. Pero Jesús, nuevamente, al enfrentarse cara a cara con una mujer, con una persona, le muestra la verdad de Dios. Dice la Biblia que Jesús le dijo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo quisiera decirte un par de cosas más con respecto a esto de la forma de la adoración. ¿Qué le dice Dios? Bueno, ¿qué le dice Jesús? Lo primero que le dice es que Dios es espíritu. Dios no es un ser, Dios no es un ente, Dios no es una profesión, Dios no es un cuerpo. Dios es espíritu. Es la esencia de Dios es espíritu. Y lo que busca es que vos y yo podamos relacionarnos con Él de la misma forma, espiritualmente. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Jesús dice que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, no se refiere al Espíritu Santo, se refiere al Espíritu que vive dentro de uno. Lo que Jesús le está diciendo, que Dios busca que muy dentro nuestro, lo que sale de nuestro interior, eso es lo que uno tiene que ofrecer a Dios. Porque adorar no es ni más ni menos que dar de lo que uno tiene, de lo que uno recibe de Dios. Y por eso le dice, es necesario adorar en espíritu y en verdad. Es decir, dejando de lado los viejos rituales que tenían, la adoración tiene que ser un acto genuino de parte de cada uno de nosotros para con Dios. Y es ahí cuando la mujer se queda pensando y le dice, ¿sabes una cosa? Nosotros sabemos que va a venir el Mesías y que Él nos va a poder aclarar todas estas situaciones. Y ahí el Señor Jesús se presenta, como en tantas otras oportunidades lo hizo, diciéndole, yo soy. Ese Mesías que vos estás diciendo, que vos estás esperando, lo tenés frente a tus propios ojos. Y yo quisiera decirle, querido grupo, que hoy en día vos y yo tenemos la posibilidad de no solamente tener el Pentateuco, no solamente tener el Antiguo Testamento, sino que hoy en día tenemos toda la palabra de Dios manifiesta en la Biblia y sabemos lo que Dios pretende y busca de cada uno de nosotros. No tenemos excusa. Tenemos que limitarnos a cumplir con lo que Dios quiere. Y hay un pasaje que a mí me gusta, que quisiera leerles, que tiene que ver con lo que Dios pretende de nuestra adoración. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2, le dice Pablo, miren hermanos, yo les pido por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que Dios pretende en este tiempo de cada uno de nosotros es que toda nuestra vida sea un acto de adoración. Que la adoración sea una prioridad en nuestra vida. Yo recuerdo que cuando era chico, uno aprendió que había una diferencia entre alabanza y adoración. Uno había aprendido que cuando uno alaba a Dios, lo hace por lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Alabamos a Dios porque nos ama, porque nos cuida, porque nos protege, porque nos perdona. Por esas cosas, por lo que Él hace, nosotros alabamos a Dios. Pero cuando adoramos a Dios, lo hacemos por lo que Él es. Adoramos a Dios porque Él es Dios, por sobre todas las cosas, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es digno, porque Él es creador. Por todos sus atributos adoramos a Dios.
Y la verdad es que esto puede ser muy aplicable a nuestra vida, pero honestamente con el paso del tiempo y también quizás con el mayor conocimiento que uno ha adquirido a través de la experiencia, uno se da cuenta que adorar a Dios es un poquito más. Adorar a Dios es tener un estilo de vida que adore a su persona. La adoración es mucho más que tener un tiempo apartado. La adoración es una vida consagrada a Dios en agradecimiento por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y yo quisiera pensar en esta mañana e invitarte a que pensemos en este tiempo cómo es nuestra vida de adoración a Dios. Cuando uno ora, voy a hablar por mí, a veces pareciera ser, y lo digo con todo temor de Dios, que nosotros tenemos a Dios, lo tenemos allá arriba, pero como si fuese un proveedor de bienes y servicios. Yo sé que suena feo esto, pero lo digo en un sentido figurado para expresar lo que quiero decirles. Muchas veces nuestras oraciones, quizás la mayoría, son: Dios, te pido que me des salud, te pido que me des trabajo, que no me enferme del COVID, te pido que pueda tener una buena relación, que pueda pagar las deudas, que pueda, te pido. ¿Y cuándo es el momento en el que adoramos a Dios? Esto me recuerda cuando alguna vez aprendí lo que es la fe temporal, ¿no? Que tiene que ver con esa necesidad del hombre de buscar a Dios en situaciones y momentos concretos. Y cuando conseguimos que Dios nos dé lo que pedimos, ahí nos olvidamos de Dios. En cambio, lo que yo quisiera transmitirte en esta mañana es que tanto vos como yo podamos tener una vida que adore a Dios en todo momento. No está mal pedir a Dios, eso es lo que el Señor Jesús enseñó, pero también es necesario que desde nuestro interior pueda salir un acto de agradecimiento, de alabanza, de adoración a Dios. Dice la Biblia que en este tiempo Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y este es el desafío que tenemos por delante. Quizás esta mujer no entendió del todo qué era lo que Jesús les estaba diciendo, pero como te dije antes, nosotros sí. Y depende de vos y depende de mí de que hagamos de nuestra vida una vida de un culto de adoración. ¿Sabes qué? Motivos para adorar a Dios tenemos de sobra. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Por eso quisiera dejarte en esta mañana este desafío. Pensá qué lugar ocupa la adoración en tu vida. Y si vos ves que hay algo que tenés que corregir, como yo tengo que corregir, que comencemos a hacerlo justamente, para que Dios pueda recibir de nosotros, en espíritu y en verdad, una vida consagrada a Él. Que Dios te bendiga. Nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana. Y no dudes de plantear dudas, inquietudes, todo lo que creas conveniente para que podamos seguir manteniéndonos en contacto en todo este tiempo. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Una vez más, que el Señor les bendiga mucho y gracias por este tiempo. Chau, chau.